¿Cómo están? Bienvenidos al resumen semanal de la actividad parlamentaria. Comenzamos con la comparecencia de la consejera de Interior al Parlamento de Navarra. Acudía para dar explicaciones sobre la actuación de la Policía Foral en la Universidad Pública de Navarra el pasado 28 de abril. Beaumont aseguraba que no le gustan los desalojos, pero que consideraba que la intervención era proporcionada, a juzgar por la información que tiene. Aunque no es partidaria de los desalojos, con la información que tiene considera que esta actuación de la Policía Foral del pasado mes de abril fue proporcionada. Supongo entenderán ustedes que a mí no me gustan los desalojos, ninguna clase de desalojos, porque entiendo que mucho antes las cosas han de solucionarse de otra manera, o al menos intentarlo. Considero que una vez que se había producido, dije que se les había solicitado esa intervención, que en sí mismo, con la información que tenía y tengo, sí fue proporcionada. Los incidentes se produjeron en el campus de la UPNA durante una protesta contra la reforma de las matrículas que se saldó con 2 detenidos. La consejera ha asegurado que la actuación fue conforme al manual y ha destacado que no se utilizó material antidisturbios. Y es que la actuación de Policía Foral el día de los hechos lo fue, se esté o no de acuerdo, conforme al manual de actuación en desalojos en edificios públicos que constituye el procedimiento normalizado de trabajo. Diferencias de opiniones entre los grupos parlamentarios. Y esa mañana, el 28 por la mañana, había una sentada pacífica. Nos extrañó mucho y nos sorprendió, y desde luego no compartimos que este sea un supuesto en el cual una unidad de antidisturbios tenga que intervenir, la Policía Foral. Por supuesto que hubo una decisión del rector que nosotros no compartimos y censuramos. No tengo ningún motivo para no respaldar la actuación que se realizó en la universidad pública. Creo que el gobierno ha actuado bien y, por tanto, a mí no me duele ninguna prenda en reconocer que creo que el gobierno ha actuado como corresponde actuar en un momento en el que el rector de la universidad pública está pidiendo una intervención. La consejera Beaumont ha dado las explicaciones en la comisión a petición del grupo de Izquierda Esquerra. Y la polémica llegaba a la Cámara Navarra a costa de las listas de espera. Si a mediados de abril UPN acusaba al Gobierno de maquillar esas cifras, esta semana el consejero Domínguez se mostraba dispuesto a ir incluso a los tribunales. Volvía a reafirmarse en el descenso de las listas de espera. Manipuló los datos, porque de la noche a la mañana han borrado a más de 2.000 navarros de la lista de espera de primera consulta. Estas declaraciones del pasado 20 de abril han hecho que el consejero Domínguez haya comparecido a petición propia en el Parlamento navarro, donde ha lamentado las calumnias vertidas por los regionalistas y ha anunciado acciones legales y continúan. La acusación hecha es muy grave y que aquellos que decidan seguir en esa línea con inculpaciones de este tipo se van a encontrar con que este departamento no dudará en emprender aquellas acciones legales que considere oportunas. Por mí, como si nos lleva al Tribunal de la Haya. Porque apúntese bien la palabra que dije, mira, manipulación. Y se la repito hoy, manipulación. Domínguez ha defendido el empleo de indicadores técnicos en la elaboración de las listas de espera sujetos al Real Decreto 605/2003 y ha vuelto a constatar el descenso en las listas de primera consulta y en listas de espera quirúrgica. A 30 de abril de 2016, la lista de espera de primera consulta en el conjunto de la red es de 44.119 personas. La cifra más baja de lista de espera de primeras consultas de este año 2016. Insisto, le pese a quien le pese, también la cifra más baja de los años 2015 y 2014. En relación a la lista de espera quirúrgica, este mes de abril se sitúa en 9.375 pacientes en el conjunto de la red, con una demora media prospectiva de 115 días. Se reduce de este modo la lista de espera quirúrgica en 133 pacientes con respecto al mes anterior y en 2 días la demora media prospectiva. Domínguez ha dicho además que ahora se realizan un mayor número de consultas que el pasado año, descendiendo también el tiempo de demora. La demora media prospectiva a 30 de abril de 2016 es de 54 días y de igual modo se refleja la tendencia descendente. Tenemos que echar la mirada atrás hasta mediados del año 2013 para ver una demora media prospectiva inferior a la actual. La única conclusión que han respaldado por unanimidad todos los grupos ha sido la necesidad de adelgazar esas listas de espera, aunque no compartan el modo de hacerlo. Desde comienzos de año y hasta el mes de abril, según el propio Gobierno, ha descendido en 7.000 personas la lista de primera consulta y en 50 la de quirúrgica.
Y el Gobierno de Navarra ha realizado esta semana la primera ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios con el fin de elaborar un nuevo proyecto de ley foral de salud que actualice y modernice la actual norma que data de 1990. Se prevé que el texto esté listo para su tramitación parlamentaria a mediados del próximo año. El proyecto pretende garantizar un sistema sanitario universal, sostenible y de calidad. El CERMIN, el Comité de Entidades que representan a las personas con discapacidad de Navarra, ha acudido también esta semana al Parlamento para defender la accesibilidad y los derechos de estos navarros. En la jornada Diseño y Gestión de Políticas Públicas de Accesibilidad Universal, la presidenta del CERMIN, Mariluz Sanz, ha defendido la visibilidad del colectivo de personas que padecen alguna discapacidad y ha asegurado que es necesario que la sociedad adquiera responsabilidad para el desarrollo de estas necesidades de los navarros. La discapacidad no es una característica del individuo, sino el resultado de la interacción entre una persona con unas circunstancias personales concretas y un entorno que limita, obstaculiza o impide el ejercicio de los derechos. Esta nueva perspectiva implica el respeto por la diversidad del ser humano. Durante estos últimos días hemos ido conociendo los nombres que encabezarán las listas de las formaciones navarras para las elecciones generales. Bakartxo Ruiz es la candidata de EH Bildu al Congreso. En Geroa Bai suena el nombre de Daniel Inerarity para sustituir a Koldo Martínez como cabeza de lista a la Cámara Baja. UPN celebra además sus primarias entre 7 candidatos. La parlamentaria Bakartxo Ruiz encabezará la lista de EH Bildu al Congreso. Sustituye a Sabino Cuadra, que lideró la candidatura en diciembre. Asumo con la responsabilidad y con la ilusión ese reto. Ruiz tratará de recuperar el escaño perdido el 20 de diciembre. Con toda la maquinaria en marcha. Creemos que es el momento de ir a por todas, de poner toda la carne en el asador y desde luego en eso está toda la militancia y toda la base social de EH Bildu y esperemos que ese trabajo dé sus frutos. Geroa Bai decide sus listas. En nombre del filósofo Daniel Inerarity se perfila con fuerza para sustituir a Koldo Martínez como cabeza de lista al Congreso. Desde luego honra a Koldo Martínez lo que creo que debe ser una actitud mínima y básica en política. Uno trabaja en un equipo y por lo tanto el trabajo se debe hacer en equipo. En ese sentido decir que las candidaturas de Geroa Bai se tratarán y se analizarán el próximo sábado en el Consejo y por lo tanto no soy yo quien ahora para hacer valoración ninguna de lo que el Consejo todavía no ha terminado de ratificar. UPN celebra este domingo unas primarias a las que se presentan 7 candidatos. A Íñigo Ay y Carlos Salvador se suman los nombres de Carlos García Danero, José Manuel Méndez López y Ana María Ruiz de Arriba como aspirantes a encabezar la lista al Congreso. Para el Senado concurren Pachi Yanguas y Jerónimo Gómez. En Podemos todo indica que repetirán al Congreso los cabezas de lista elegidos en diciembre, Yone Belarra y Eduardo Santos. El Partido Socialista también mantiene sus 2 candidatos, Jesús Mari Fernández al Congreso y Toni Magdaleno al Senado. Y en los próximos minutos analizamos la actividad parlamentaria de estos últimos días junto a Ana Beltrán. Es tiempo ya para la entrevista del Parlamento. Esta semana charlamos con Ana Beltrán del Partido Popular. Bienvenida otra vez, Ana. Muchas gracias. Son ya los últimos pasos de este primer curso político del Ejecutivo de Barcos. ¿Cómo se vive desde este escaño? Bueno, pues ya se está viendo a través de los medios de comunicación que al final, pues gracias a vosotros, todos los ciudadanos pueden tener conocimiento de qué es lo que está pasando, pues ya se ve claramente que una legislatura movidita pues en muchos sentidos, fundamentalmente desde nuestro punto de vista, obviamente, por las medidas tan controvertidas que está tomando el Gobierno de Uso de Barcos, eso por un lado, y por otro lado también que la actividad parlamentaria ciertamente se ha vuelto mucho más bronca que lo fue la pasada legislatura, que es en la primera que yo estuve. No sé si esto era habitual en otras anteriores, pero desde luego esta está siendo una legislatura, parlamentariamente hablando, muy bronca, sobre todo poco productiva, porque se están aprobando realmente, únicamente hemos presentado nosotros, el Partido Popular, como grupos de oposición, 2 leyes, por supuesto no las han aprobado, el Gobierno ha traído leyes sin fundamento, bueno, no sin fundamento, pero leyes menores para aprobar partidas presupuestarias, etcétera, y poco, legislativamente hablando, bastante poco productiva. Decías broncas, las sesiones aquí en el Pleno o la vida en el Parlamento. Esta última semana, Ainhoa Aznárez, la presidenta del hemiciclo,
hacía referencia a esa situación en la que ella daba a entender que existe esa situación o ese ambiente un poco bronco. ¿Es así como lo vivís? Lo primero que tenía que hacer ella es un análisis serio y profundo al decir esa frase, si no será ella también parte del problema. Seguramente todos podríamos o deberíamos poner de nuestra parte, pero es cierto que con esta presidenta el ambiente se ha enrarecido, mucho se ha enrarecido, pues porque a nuestro juicio no es imparcial a la hora de dar tiempos a unos o a otros, por supuesto no es imparcial ante determinadas actitudes, vamos, hay constataciones de que en momentos puntuales y en momentos concretos es bastante permisivo con su grupo parlamentario. Por supuesto también yo tengo, que ya se lo he dicho a ella personalmente a través de una carta, cuando los parlamentarios de Bildu sacaron unos carteles de no a la tortura, justamente la intervención de la portavoz del Partido Popular, que en este caso soy yo, pero contra el Grupo Popular, porque ya habían hablado el resto de grupos políticos y no habían sacado esos carteles, por lo tanto iba directamente contra mi persona durante mi intervención y contra el Partido Popular. Y la presidenta del Parlamento, lo que yo le he hecho en cara y le he recriminado a ella personalmente, es que no me permitiera defenderme, es decir, que me cortase el micrófono. Que ella les hizo bajar los carteles, bien, les llamó al orden una vez, cuando a otros por mucho menos les ha llamado al orden dos veces. Y en mi caso yo de lo que me quejo es de que me cortó el micrófono y que tiene en muchas ocasiones pues unas actitudes que no se corresponden con su cargo. Por eso, cuando ella dice que no haya rifirrafes, tiene que plantearse cuánto de culpa puede tener ella en que los haya. Ahora que hablas de ese momento, fue uno de los momentos con más tensión que se ha vivido en esta Cámara, el que sacarán los representantes de H. Bildu ese cartel de tortura. Después que ha pasado ya como 2 o 3 semanas, ¿cómo lo recuerdas y con qué te quedas? Al final lo llevasteis también a mesa y junta, ¿de ahí qué salió? Pues con lo que yo me quedo, por un lado, es con la tristeza de haber vivido una imagen en primera persona que recuerda los tiempos más duros de este Parlamento y del Parlamento vasco en la época de Herri Batasuna y en la que ETA estaba viva y al final su brazo político era Herri Batasuna. Estas eran unas prácticas habituales, interrupción de los plenos, etc. Eso por un lado de tristeza. Y luego también, una vez pasados los primeros momentos de nerviosismo y de ver qué ha pasado aquí con qué razón se ha motivado esto, pues también pues un planteamiento de qué está pasando, si se está radicalizando también sobre todo la actitud de Bildu en este Parlamento. Como digo, también tristeza porque al final son tus compañeros con los que estamos día a día, con los que compartimos comisiones, con los que compartimos hemiciclo, con los que compartimos ascensor y muchos ratos. Entonces, pues yo ahí he tenido un punto de inflexión con ellos, ciertamente. He visto lo que de verdad, he recordado lo que de verdad es Bildu. Vosotros pedíais esta semana en mesa y junta el que aquí en el hemiciclo se colocara una placa en homenaje a estas personas que fueron asesinadas por ETA. Desde Geroa Bai han dicho, Koldo Martínez decía en mesa y junta, que es una medida electoralista, casi. ¿Por qué lo habéis hecho y qué decís a esas palabras? Bueno, nuestro partido, desde que está en este Parlamento, desde la legislatura pasada y durante esta, hemos sido muy beligerantes y hemos hecho diferentes propuestas en defensa de los intereses y sobre todo del no olvido y de preservar la memoria de las víctimas de ETA, tanto de las víctimas asesinadas como de las extorsionadas o secuestradas y de los familiares de dichas víctimas. Por lo tanto, que ahora coincida en esta época, en absoluto, que piense lo que quiera el portavoz de Geroa Bai. Él decía que vosotros, Ana Beltrán en concreto, ya sabía que el Gobierno está poniendo en marcha un día de homenaje a estas víctimas y por eso lo consideraba de esa forma, ¿no? Que era algo más electoral cerca del 26 de junio. Si nosotros sabemos por qué este es el momento, es muy clara la razón, porque este Gobierno aún no ha hecho nada por las víctimas del terrorismo de ETA. Yo solicité una pregunta escrita al Gobierno para ver qué planteamientos, hará 2 meses, qué planteamientos tenía previstos o acciones para realizar en homenaje a las víctimas del terrorismo de ETA, que para las víctimas de la guerra civil han hecho muchos, que no digo que no haya que hacerlas, pero ¿por qué tanto para unas y no para la memoria reciente que son los asesinados por ETA? Hice esa pregunta al
al Gobierno de Navarra y me contestaron que tenían previsto hacer algo, pero sin concretarme absolutamente nada, sin concreción de fechas, ni de nada. Por lo tanto, el señor Koldo Martínez igual tiene otra información o se la ha inventado, porque desde luego a mí en ningún caso que tengan previsto hacer algo, sí, pero eso no. Yo les pedí fechas concretas y qué actos concretos se iban a realizar y no me dieron ninguna respuesta. Por lo tanto, al no darme ninguna respuesta, de ahí ha surgido nuestra propuesta de hacer un homenaje con una placa. No un homenaje, sí, es un homenaje para recordar la memoria de todos los asesinados con nombres y apellidos, asesinados en Navarra y navarros fuera de Navarra. Vamos con más asuntos. Otro que también ha dado mucho que hablar en los medios de comunicación durante las últimas semanas es la bandera europea que ahora todavía no se ve aquí en el Parlamento. Esta semana, de hecho, se ha celebrado el Día de Europa y sin que ondee esa bandera. Los grupos, el cuatripartito ha dicho que no la van a colocar hasta que el acuerdo de la Unión Europea con Turquía sobre los refugiados pues no cambie. Nosotros lo que pensamos es que nunca se debería haber quitado, porque es cierto que todos podemos estar en disconformidad con las medidas que ha tomado o las no medidas que ha tomado Europa y que debería, la Unión Europea y que debería haber tomado con respecto a los refugiados. Efectivamente, muchos podemos estar en contra de que no hayan hecho las cosas bien o de que todavía no se hayan hecho, pero eso no significa que haya que quitar una bandera, o lo puedes quitar un día, pero luego se tiene que volver a poner con toda normalidad, porque sí que estos grupos que han decidido quitarla, bien que les interesa hablar de Europa cuando hay leyes europeas que les parecen más adecuadas que las españolas, por ejemplo. Pero también es curioso que grupos parlamentarios como Podemos, un grupo de la presidenta, que fue la que quitó con mucho interés la bandera y luego poquito interés tuvo cuando un día hubo que volver a ponerla, les interesan mucho los refugiados fuera de España y fuera de Navarra, pero aquí que tenemos un caso de chabolismo ilegal, de personas que están en una situación infrahumana, en unas condiciones de insalubridad absoluta y, bueno, y con unas penurias que se ve claramente, y por ellos no hacen nada. Les importan mucho más los de fuera y cuando tienen que tomar medidas con los de aquí se les ve poca actitud para reaccionar. Por lo tanto, una gran incoherencia a ese respecto. Aquí a esta Cámara también ha llegado la consejera Beaumont para explicar los sucesos del 28 de abril en la Universidad Pública de Navarra. Ella defiende la actitud de la Policía Foral como proporcionada. Sin embargo, desde Izquierda Esquerra, que era quien pedía esa comparecencia, no lo creen así. Hay veces que los cuatro partidos que sustentan al Ejecutivo, pues ellos mismos pelean por ver quién es más social, quién defiende más a determinados segmentos de población, etcétera. Y en este caso, Izquierda Esquerra con la defensa, bueno, contrario a la actuación de la policía en la universidad. Ahí me parece que la libertad de expresión termina en el momento que ya estás agrediendo a unas personas, agrediendo verbalmente o agrediendo físicamente. En este caso, a nuestro juicio, no hay nada que achacar a la actuación de la Policía Foral, absolutamente medida para, bueno, pues para paralizar una actitud absolutamente descontrolada y fuera de lugar que se estaba produciendo. Y ahora vamos a dejar un poquito a un margen el Parlamento. Bueno, Mariano Rajoy acudía esta semana a Pamplona para firmar ese acuerdo, para ir juntos, UPN, Unión del Pueblo Navarro, con el Partido Popular a las próximas elecciones generales. ¿Cómo lo veis desde el Partido Popular? Para Unión del Pueblo Navarro decían que era la mejor opción para representar a los navarros allí en Madrid. ¿Cómo lo vivisteis vosotros, esa firma de ese acuerdo que revalida lo que ya pasó el 20 de diciembre? Sí. Nosotros tenemos claro que era la mejor opción, no habían cambiado ninguna de las razones por las que decidimos ir en pacto electoral para las elecciones pasadas, pues, y por supuesto lo lógico era volver a realizar ese pacto. Creo también de verdad que es lo mejor para Navarra, que es lo mejor para España, que lo más importante es que las fuerzas, en este caso de centro-derecha, vayamos juntas para conseguir que el próximo gobierno, y con mayor fuerza si cabe, sea mayor fuerza si cabe, el número de votos, me refiero, que tengamos mejor resultado electoral todavía para poder gobernar, y no como ha pasado de las pasadas elecciones en las que no ha habido posibilidad de hacer gobierno, puesto que el Partido Socialista se enrocó en no ni siquiera intentar hablar con el partido más votado, que era el Partido Popular, y de ahí, bueno, pues las consecuencias ha sido todavía tener que volver a tener elecciones el 26 de junio. Por lo tanto, ese acuerdo, pues desde luego que esperamos que lleve a la consecución de un gobierno del Partido Popular. Unas elecciones que otra vez conllevan un gasto electoral. Desde Unión del Pueblo Navarro defendían en el Congreso ese ahorro,
pero bueno, parece que ha fracasado su idea. ¿Vosotros en qué estáis? ¿Creéis que hay que volver otra vez a la campaña electoral, que hay que decir bien claro cuál es el mensaje o que la sociedad ya lo sabe? Nosotros creemos que la sociedad tiene ya bastante hartazgo, bueno, lo que creo yo. No sé lo que los demás, porque tampoco es un tema que sea un tema de partido. Yo lo que creo personalmente es que efectivamente la sociedad ya tiene un poco cierto hartazgo. Han sido muchos meses que si gobierno sí, que si gobierno no, que si pacto con este, que si pacto con aquel. Y al final, bueno, pues la gente ha llegado a un momento en el que ya se tiene que hartar de todos los días oír lo mismo y ver lo mismo en las televisiones. Por lo tanto, yo creo que sí que habría que hacer un esfuerzo, y nuestro partido, por lo que yo conozco en esas negociaciones, sí que ha estado dispuesto a hacer el esfuerzo, bueno, o poner el interés en reducir gastos, fundamentalmente en cartelería, es lo que ellos han anunciado, y en algún otro tema. Lo que pasa es que al final entre todos no se han puesto de acuerdo, pero también me gustaría decir que Ciudadanos, que va de adalid del ahorro, luego tampoco estaba por la labor de reducir en algunas cosas, ¿no? Por lo tanto, bueno, ahí cada uno ha tenido sus intereses y al final, pues tristemente no ha podido salir adelante ese ahorro general, pero sí que creo que habrá ahorro en algunos temas concretos y puntuales. Bueno, pues habrá que verlo. Tenemos tiempo hasta el 26 de junio. Muchas gracias, Muy bien. Ana. A ti, muchas gracias. Pues hasta aquí este tiempo de entrevista en el hemiciclo con Ana Beltrán, del Partido Popular. Pues no tenemos tiempo para más. Hasta aquí este programa Parlamento. Hasta la semana que viene.